Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar, ¿ya? Bien, mis santos hermanos, como ya habíamos dicho, en este trimestre vamos a ver dos áreas, ¿verdad? A mí me va a tocar lo que es el evangelismo personal y también me va a tocar lo que era sectas o falsas doctrinas, ¿verdad? Vamos a empezar con el evangelismo personal. Al hablar de evangelismo personal de manera general, así para ustedes, ¿qué se les viene a su criterio? Evangelismo personal. ¿Qué es lo primero que se le viene a usted a su mente? ¿Sí? Evangelismo personal. ¿Ah? Que va, como quiere, pero no es que va a tocar, porque nos toca conversar con otras personas y poderles presentar el evangelio. Así es, no ¿verdad? importa en la situación donde nos encontremos, puedo ir en el bus y hacer el evangelismo a la vecina que va sentada. Sí, muy correctísimo. Ese es personal porque tenemos aquel llamado, ¿verdad? Siempre tenemos aquel bello llamado de llevar la palabra de Dios, de presentar al mundo quién es Jesús, ¿verdad? Para qué vino, quién es, cuál fue su finalidad, cuál es la importancia. Pero para esto tenemos que nosotros llevar siempre una doctrina. No es que, bueno, a mí me gusta evangelizar y yo me lanzo a evangelizar. Tenemos que conocer las normativas, tenemos que conocer pautas, tenemos que saber realmente el significado, ¿sí?, de esta linda materia, porque es bonita, evangelismo personal. Vamos a aprender lo que vamos a mostrarle al mundo, a la gente de afuera que no conoce de Dios o que son renuentes de Jesús, ¿verdad? Entonces se lo vamos a presentar, pero no se lo vamos a imponer, ¿verdad? Pero tampoco para que nos acepten lo vamos a decir de acuerdo como ellos lo piensan, no. Tenemos que mostrar a Jesús tal y cual como es, por qué vino, cuál fue aquel sacrificio que hizo y por qué lo hizo. Esa es la importancia del evangelismo que nosotros vayamos a realizar. Como introducción, ¿verdad? Como introducción dice, alcanzando nuestra ciudad para Cristo, ¿verdad? Pero dice nuestra ciudad, es un término que le han puesto, pero nosotros podemos decir nuestra familia, podemos decir nuestro país, podemos decir el mundo, ¿verdad? Lo podemos globalizar. En este caso nomás dice en el texto, alcanzando nuestra ciudad para Cristo. Dice, ¿cómo hablarle acerca del evangelio transformador de Jesucristo a quien viaja a mi lado? ¿Sí? ¿Se ha formulado alguna vez esa pregunta? Sin duda no es el primero ni será el último que ha enfrentado la incertidumbre, quizás el temor o probablemente la ansiedad, cuando está a la puerta de hablarle a alguien acerca de las maravillosas enseñanzas que encierra el evangelio transformador de nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda que a través de los medios de comunicación se ha publicado y difundido infinidad de información fundamentada en las buenas nuevas. Sin embargo, la enseñanza personalizada es mucho más eficaz y abre las puertas para que el interlocutor pueda hacer preguntas y lograr que allí mismo, junto al evangelizador, pueda resolver las inquietudes. Aquí está la esencia y fundamental de lo que vamos a realizar al ir nosotros a evangelizar puerta a puerta, porque por eso se llama evangelismo personal, ¿verdad? Donde dice que vamos a resolver ¿qué cosas? Sus inquietudes, ¿sí? Vamos a contestarle las preguntas para que junto con la persona que lleva el evangelismo, por eso todos nosotros no tenemos aquel llamado. Todos nosotros no tenemos aquel llamado. El evangelista no es lo mismo que el pastor.
El evangelista no es el mismo que el maestro, no es lo mismo que el exhortador, ¿sí? No es el mismo que el consejero. Por eso cada uno de nosotros, cuando fuimos llamados por Jesús, porque Él fue el que nos llamó a nosotros, ¿verdad? Nosotros no es que, bueno, esta vez voy a decidir yo seguir a Jesús. Falso. Él fue el que nos llamó, ¿sí? A través del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros. Él nos hace aquel llamado, pero nos llama con un propósito con cada uno, y todos tenemos propósitos diferentes en su camino, en su viña. No todos tenemos el llamado a evangelizar. Sí, llevamos palabra, ¿sí? Podemos hablar de Jesús, pero también al ser un evangelista ya es un término más amplio, ¿verdad? Bien, por eso dice que junto al evangelizador, porque el evangelista es el que, aparte de dominar textos bíblicos, la Biblia, también tiene aquella, déjeme ver la palabra, de persuadir, ¿sí? Tiene aquel don de persuadir a la persona que va a evangelizar o que está hablando con él. No todos sabemos persuadir. Muchas veces nos toca o lo hacemos de forma, usted tiene que hacerlo. Ya es una imposición, ¿sí? Y no lo estamos persuadiendo, como yo también puedo decir, a ver, la otra semana vamos a tener exposición, ¿verdad? El tema para fulano es el siguiente, para el hermano es el siguiente, lo estoy poniendo, ¿verdad? Pero si yo digo, la próxima semana yo voy a empezar con una exposición, pero los primeros que quieran tener aquel gusto de venir y decir, yo quiero empezar, él se va a hacer anotar para poderle dar un tema. Entonces ahí yo ¿qué estoy haciendo? Persuadiendo. Que le estoy diciendo, no se lo estoy imponiendo, sino que alguno que quiera, alguno que desee, ¿verdad? También le podría decir, y va a tener el 10, lo haga excelente o lo haga medio. ¿Sí ven? Busco la forma de que aquel estudiante sea lanzado, ¿sí o no? Estoy persuadiendo. Bien, también dice acá, ¿se ha preguntado qué ocurriría si su congregación comenzara un trabajo de predicación persona a persona en el sector donde están ubicados? No se requiere de muchos conocimientos matemáticos para instruir que pronto la asistencia y en particular la membresía se habrán multiplicado, porque llevamos la palabra de Dios, ¿verdad? Llevamos aquella palabra. Y ahí tenemos Juan el Evangelizador. Hagamos una operación aritmética sencilla. Para comenzar, tomaremos como ejemplo a Juan, un creyente que asiste desde hace un buen tiempo al grupo y quien tras recibir formación básica es estimulado a cumplir la gran comisión del Señor Jesús. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. Ese ir es una obligación, ¿verdad? Es un mandato. Ir. No le está diciendo si pueden, vayan, si quieren ir, no, dice ir. Es una orden, está en un verbo imperativo, es un mandato. Mateo 28, 19, 20. Dice que al comenzar la jornada matutina y camino a su trabajo le comparte los principios de salvación a quien viaja junto con él en el autobús. Despeja algunas incógnitas que le expresa y finalmente le entrega un tratado evangelístico en el que aparece la dirección, teléfono y horario de servicio del culto de su denominación. Igual al mediodía que cuando se dirige a casa a almorzar y en la noche, al terminar su trabajo, eso sin contar las personas que durante el día habrá tenido la oportunidad de abordar, de cuántas almas estamos hablando. Mínimo de 3. Y pueden ser alcanzadas cada día por una sola persona. ¿Qué nos indica aquí? Si estamos hablando de evangelismo personal,
Es una área, ¿verdad? Que no todos lo tenemos, pero nos corresponde realizarla. ¿Sí? Nos corresponde realizar. Porque nosotros fuimos llamados, decía anteriormente, por la gran comisión que nos fue designada, ¿verdad? Es un mandato. Es un mandato. Y al decir IDE nos está exigiendo, nos está ordenando. Y dice que como mínimo, en todo tiempo, ¿no? Cuando vamos en el bus, que vamos, bueno, muchos diríamos, pero yo no voy en el bus, porque mi persona me van a dejar, ¿verdad? En mi caso. Pero yo aprovecho lo mínimo, si ya son padres de familia, si ya son estudiantes, lo mínimo, hacer una corrección o inculcarles siempre la palabra de Dios. Es una forma también de ir evangelizando. Tengo un alumno que me dice, ya sabemos, señorita, que estamos en pecado, estamos mal, dice, en el sector donde yo trabajo sí es bien fuertecito, el sector de la 38 y Calicuchima, Francisco Mayo. Ese es mi sector donde está ubicada mi escuela. El sector es conocido por todos, famosísimo, es peligroso. Entonces el chico me dice, sí, sabemos, señorita, dice que cuando toca, dice, pero aunque usted esté con Dios, dice, y si hay una bala perdida, sí, le digo, hay una bala perdida, pero yo sé a dónde se va mi alma, le digo. ¿Y tú? O sea, yo le hago ver eso a él. ¿Y tú? ¿A dónde? Y me dice, ya, señorita, pero si yo quiero salvarme, señorita, yo puedo hacer la oración de fe. Conoce ya de palabra porque ya se le ha ido tratando, ¿no? Entonces le digo, una cosa es que nosotros utilicemos el Evangelio, pero realmente porque sabemos quién es Jesús, ¿verdad? Sabemos la función en nuestras vidas y todo. Conocemos, le damos realmente que Él es la verdad, la vida. Y yo le digo, pero no es por conveniencia. Pero si tu alma va a ser salva, le digo, aunque estés allí con 3 tiros, pero él me decía que era un amigo, no era él. Aunque esté con 3 tiros, le digo, si tu alma es salva, allí Dios se glorifica. En ese momento hay alguien quien lo reconcilie todo. Entonces él viene y me dice, ay, la señorita dice, pero es bien difícil. Porque ellos conocen su medio, en qué se desenvuelve, tampoco pueden indagar más allá. Entonces nosotros debemos aprovechar eso que con nosotros sabemos. No somos perfectos, pero sabemos cómo le vamos a llevar aquel mensaje. Esto es el área de lo que vamos a aprender paso a paso, ¿verdad? Una pregunta. Dígame. Hermano, es lo mismo, no es lo mismo evangelizar que tener el ministerio de evangelismo. O sea, claro. Permítame terminar en lo que quiero decir, ¿no? Efesios habla de 5 ministerios, ¿verdad? El mismo constituyó unos pastores, maestros, evangelistas. Lo que está diciendo Mateo 28 es una orden, como usted dice, imperativo. Todos tenemos que evangelizar, absolutamente todos. Pero ya el don de evangelista ya es un ministerio, estamos hablando de otra cosa. Aparte. Exactamente, el evangelista está amparado por dones especiales que no lo tiene el maestro, ni el pastor, ni el profeta, ni el apóstol, ¿no? Cada uno tiene sus dones específicos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que le respalda a un evangelista para decir yo tengo ese ministerio? Los dones que le corresponden. Y ahí todos somos llamados a evangelizar. En lo personal yo no tengo ese don de evangelismo. Yo tuve el departamento de evangelismo a los 17 años. Desde los 17 años hasta acá yo ya fuera evangelista, si fuera mi don. Tengo otra clase de don. Pero son dos cosas diferentes, ¿verdad? Compartir el evangelio, que lo podemos hacer todos, pero el don de evangelista es algo ya que está relacionado con un ministerio y con dones que lo respaldan, ¿no? Cada uno de los ministerios que Dios da a cada uno de sus hijos, como usted lo dijo en Efesios, cada uno tiene un porqué, un motivo, porque no es lo mismo, como lo dijo el hermano, no es lo mismo el pastor que el evangelista, no es lo mismo el pastor que el apóstol, ni es lo mismo el pastor que el que es profeta. ¿Sí? Pero muchos pensamos que porque yo soy apóstol, porque llevo la palabra a todo lugar, ¿verdad?
yo soy apóstol, yo soy más que el pastor. No. Cada uno tiene, como quien dice, sus características. Aparte de sus características, tiene su influencia que Dios para eso le ha llamado. Porque puede ser, ay, que a mí me gustaría evangelizar, pero si yo no tengo el don, no puedo para decir que tengo aquel ministerio de evangelismo. Pero que lleve un mensaje, sí lo puedo hacer evangelístico también. Claro. Sí lo puedo hacer evangelístico el mensaje. Sí, o sea, el pastor estaría encargado de la iglesia, ¿verdad? Pero se suele invitar a predicadores evangelistas, ¿verdad? Invitamos a un evangelista porque son diferentes características, como usted dice. Pero en el momento que el pastor, el evangelista predica, lo que hace es atraer almas de acuerdo a lo que tiene. Pero Es la función de él. Tiene que cogerlo acá una vez, tiene que cogerlo el maestro, tiene que cogerlo el pastor. Y el apóstol es el que está sembrando iglesia, pues, ¿no? Es el misionero. Cada uno tiene su función, por eso que esos cinco ministerios son los que están cimentados en la Está iglesia. dado, Pero está dado por Dios. no todos son maestros tampoco, no todos son evangelistas. Yo pienso que cada uno tiene que identificar su don y Su ubicarse. Eso de no es un acuerdo. don, eso es un ministerio. No, es que el ministerio está parado por dones. Sí. Por ejemplo, hay personas que dicen soy maestro. A ver, ¿cómo le explico? Yo he estado relacionado con personas que saben muchísimo, tienen una facilidad impresionante para captar la enseñanza, Claro. pero no tienen la facilidad de transmitirla, que es otra cosa distinta. También. Una cosa es saber y otra cosa es tener la capacidad de transmitirla. Aprenderlo, Exactamente. retenerlo para uno. Exactamente. Muchas personas sacan 10, yo por ejemplo saco 10, pero eso no quiere decir que sea un maestro porque me va a costar transmitir el conocimiento. El maestro tiene la capacidad de captar, pero transmitir también, ¿no? Entonces, los ministerios están amparados por dones. Los dones Cada son los que uno respaldan tiene, sí. al ministerio. Son diferentes tipos de dones y cuando uno tiene un llamado, por ende, tiene que tener como mínimo 2 dones. Que Como respalden su mínimo 2 ministerio, dones. sí. El primer don que es el amor. Porque si usted no tiene amor, no tiene nada. No puede hacer nada. Y de allí vienen los demás dones, pero aquellos que desarrollan los 7 dones o los 9, son 9. Los 9 dones no quiere decir que ya sea salvo. Porque por dones nadie se salva. Eso sí queda, ni por hora tampoco. Eso sí tiene que quedar claro, ¿verdad? Bien, es verdad lo que dijo el hermano. Cada uno por el evangelista, su función principal es salvar almas. El maestro es doctrinar aquellas nuevas almas. ¿Sí? Y el pastor es velar y guiar por aquellas almas. Son distintas las funciones de cada ministerio que Dios nos da, ¿verdad? De evangelismo personal, nosotros sí lo tenemos que hacer cada uno de nosotros porque esa es la función, ¿sí? Pero esto no quiere decir que con esto yo voy a ser una gran evangelista. Si yo no tengo aquel ministerio para el cual fui llamado, ¿sí? Cada uno, poco a poco, Dios nos muestra a cada uno de nosotros cuál es nuestro ministerio. Puede que a mí me guste, pero no he sido llamada para aquello. Puede que me guste, pero no he sido llamada para aquello, que es muy diferente. Pero evangelismo personal sí lo tenemos que hacer de una u de otra manera. No es que yo no tengo el llamado a evangelizar, no me gusta hablar mucho, se me traba la lengua, no quisiera. No, nosotros debemos de evangelizar, por eso es que estamos estudiando evangelismo. Dígame. Una pregunta sobre lo que está hablando usted ahorita. Las personas pueden tener, o los cristianos, que pueden tener 2 ministerios más o solo un ministerio. No, hay personas que tienen los 5 ministerios. Pablo tenía los 5 ministerios. Los 5 ministerios, mi hermana. Eso ya se llama relación mía con Dios. Ella es la relación mía con Dios. Y Dios sabe a quién le da. ¿Se acuerdan lo que decía Deuteronomio 19:19? Que fue una de las preguntas que se mandó.
Mande. Sí, ¿se acuerdan de qué decía? Que todas las cosas ocultas le pertenecen solamente a Él. Y la que Él desea ser revelada al hombre, Él la revela. Pero no Lo que pasa es que puede solamente la que Él. pero no le cristiano, porque no. Pero miren, mi hermana, esa es la importancia que yo les decía a ustedes, que al calificar esa evaluación que se les entregó por una palabra o por un texto, que yo cambio, porque me puedo equivocar, ¿no? Tantos textos que son tantos libros. Entonces, con uno que yo cambie, yo tengo que estar segura cuál es el texto. Y de las preguntas que hicimos, solamente usted me hizo una pregunta, mi hermana, que todavía no se la he resuelto, ¿no? ¿Verdad? Así, no. Sí. Mi hermana fue la única que me hizo una pregunta. ¿Pero por qué? Porque ella se sentó a ver, tuvo quizás más tiempo, porque todavía no se le había contestado, ¿verdad, mi hermana? Y ha buscado la Biblia y dice, no, pero este libro no se relaciona con la pregunta. Es que yo también hablé con él. Ah, ya, listo. Y él me Entonces dijo, por eso es hablé que... con él, fue tan- Pero bueno, pero es verdad, porque yo revisé la Biblia y dije, ¿por qué está este texto aquí? Entonces yo me puse a... Se debe equivocar al escribir. Sí, porque yo no sabré mucho, por eso estoy aquí para aprender, pero eso no quiere decir que no me dé cuenta que ese O sea, versículo- nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ir a comprobar que la palabra de Dios, porque nosotros avanzamos, pero nosotros nos respaldamos con texto La bíblico. pregunta era si Dios es el Espíritu y yo le dije que Mateo 28 dice que donde estén 2 o 3 congregados, ahí está Él en medio. Entonces Juan capítulo 5 versículo 28, porque era, no daba, 5:25, no daba con la pregunta. Sí, algo así. No, pero esa pregunta nunca la puse en el aporte. No la puse. Pero Y yo ella me- dije, si Sí, me ponen, yo se lo porque pongo. yo dije no, hasta que yo despeje también la duda, no se la voy a poner, no la puse en el Ella me aporte. preguntó a mí y yo había también. Porque era del había aporte. sacado- Había ido a todos los versículos y no daba. Pues, Así es. Seguimos rapidito. Ya vamos a terminar en 3 minutos porque ustedes saben que esto es una introducción, ¿verdad? Dice, ¿cómo garantizar la sostenibilidad de una iniciativa de este género? Respuesta, socializándola. Recuerde que cuando nuestro sueño lo transmitimos a muchas personas, comprometiéndolas a soñar juntos, dejará de ser nuestro sueño para convertirse en el sueño de todos, ¿verdad? Ese es el secreto para garantizar que no nos detendremos, sino que por el contrario, avanzaremos hasta lograr o conseguir nuestros objetivos. Eso en sí es lo que vamos a alcanzar, a lograr como meta al ver esta materia, ¿verdad? Evangelismo personal. Bien, hasta aquí vamos a dejar lo que es esta materia.